Le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro Ministerio de Enseñanza, aquí en el Talmid. Y ya sabe que la palabra Talmid es una palabra en hebreo, la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús es. Y conforme a la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, en la primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Estamos también muy agradecidos por toda parte de nuestra audiencia que sigue enviando todas sus preguntas bíblicas, y es un privilegio a darle la bienvenida a toda nuestra audiencia televisiva radial, donde nosotros típicamente estamos enseñando la palabra del Señor como expositivamente, en otra palabra, versículo por versículo, frase por frase, y sí, algunas veces palabra por palabra, con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra para ser un mejor reflejo de la persona de Jesucristo aquí en esta tierra. También estamos muy agradecidos en recibir todas sus preguntas bíblicas que nosotros típicamente estamos recibiendo a través de nuestro chat, el WhatsApp de chat, en el aplicativo de WhatsApp, y el número es gratis por todas partes del mundo. Permíteme compartir ese número donde usted puede enviar todas sus preguntas bíblicas, y luego nosotros tenemos el privilegio de personalmente responder a todas sus preguntas bíblicas diariamente. El número es 1-310-804-7733, 1-310-804-7733. Pueden enviar su pregunta por texto ahí, y nosotros estamos recibiendo y respondiendo a cada una de ellas. También permíteme extenderle cordialmente una invitación para aquellos que están en Cusco, Perú, donde típicamente este ministerio de enseñanza se difunde a través del canal Telenet HD 12.1 en Cusco, y ahí tenemos la iglesia cristiana de la Gracia, que está ubicada en la zona de Huanchac, en la esquina de Garcilaso con la parte baja de Huanacapa, Garcilaso, Huanacapa, en Huanchac, y el edificio 305 de Huanacapa. Ahí está en un edificio alto de 6 pisos blanco, y la iglesia está ubicada en el 5º piso, pero gracias a Dios hay un ascensor. Y ahí está la iglesia cristiana de Gracia, donde está el pastor Ángel Puente de la Vega, donde él está extendiendo la palabra expositivamente igual. Cada domingo a las 9 de la mañana precisamente comienza el culto, la escuela dominical a las 9 de la mañana, y luego el culto principal a las 10:30 de la mañana, y ellos comienzan a tiempo y terminan a tiempo. Son precisos en ese sentido. Y también tienen los cultos de estudio bíblico y culto de oración los miércoles a las 6 p.m. de 6 a 7. Y todo lo que hacen allá en la iglesia cristiana de la Gracia, todo lo que se hace es comienza a tiempo y termina a tiempo. Venga lo que venga, cuesta lo que cuesta, ellos comienza a tiempo y terminen a tiempo. Para más información, comuníquese con nosotros aquí en este número que tiene en la pantalla. El número es 1-310-804-7733, y te ponemos en contacto con el pastor Ángel Puente de la Vega, y así se pueden conectar en la iglesia cristiana de la Gracia. Y luego, para los que están en los Estados Unidos, nosotros estamos ubicados en el estado de Carolina del Sur. Estamos norte de Florida, sur de Norte Carolina, y ahí está el estado Carolina del Sur. Estamos en la iglesia donde tenemos el privilegio de pastorear la iglesia, la iglesia bautista de Town Creek, y estamos ubicados en la ciudad de Aiken, localizado en la calle 250 Town Creek Road, y tenemos los cultos a las 8 de la mañana cada domingo en español, y luego a las 10 de la mañana en inglés, y luego durante la semana tenemos un sinfín de otras actividades. Y para más información, comuníquese con nosotros aquí, 1-310-804-7733. Repito, 1-310-804-7733. Muy bien, vamos a regresar a nuestro estudio de la palabra del Señor, y ya hemos recibido todas sus preguntas. Y lo que vamos a hacer es ahora vamos a incorporar algunas de esas preguntas dentro de la enseñanza hoy día. Ya hemos respondido personalmente a cada persona que ha escrito. Y note bien, en Romanos capítulo 6, versículo 3 al 5. Romanos capítulo 3, versículo 6, 3 al 5. Y te recuerda que siempre leemos dos versiones de la Biblia, la versión de la Biblia cristiana y la versión de la Biblia católica, porque es importante mantenernos juntos sobre la misma página, caminando en la misma dirección, con el mismo propósito y el mismo entendimiento. Ahora, en esta sección de escritura que se está tratando, y donde habíamos dejado en la última enseñanza cuando estuvimos juntos, es sobre este asunto de la muerte de Jesucristo y la posición del creyente.
cuál es la posición de un verdadero creyente en Cristo. Primeramente, el creyente ha sido sumergido o plantado en Jesucristo. Y eso fue el tema que estuvimos tratando el día de ayer. So, vamos a regresar a ese tema leyendo la Biblia, Romanos capítulo 6, versículos 3, 4 y 5. Primeramente, dice en versículo 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. ¿Por qué? Porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Ahora, aquí estuvimos hablando un sinfín de cosas en la última vez que estuvimos juntos. Y le dije que había 3 puntos en particular que yo quería enseñar. Y el primer punto fue el siguiente. 1. El creyente es sumergido o puesto dentro. El creyente es sumergido o puesto dentro o identificado con Cristo en su muerte. Repito. El creyente es sumergido, puesto dentro o identificado con Cristo en su muerte. Eso es lo que acabamos de leer aquí en las Escrituras. Ahora note bien, en la versión católica lo dice de esta forma, versículos 3, 4 y 5, Romanos capítulo 6, donde él dice, ¿ignoran acaso que todos nosotros a quienes el bautismo ha vinculado a Cristo hemos sido vinculados a su muerte? En efecto, por el bautismo hemos sido sepultados con Cristo, quedando vinculados en su muerte, para que así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por el poder del Padre, así también nosotros llevemos una vida nueva. Versículo 5. Porque si hemos sido injertados en Cristo a través de una muerte semejante a la suya, también compartiremos su resurrección. Se nota bien. Y aquí estuvimos hablando que cuando Cristo murió, simbólicamente, cuando Cristo murió en la cruz, nosotros morimos con Él juntamente, pagando el precio de nuestros pecados. Ahora, tú y yo no calificamos, no tenemos la capacidad de pagar por nuestros propios pecados y luego todavía entrar en el reino del cielo. La única forma que eso puede suceder es a través de la muerte de Jesucristo, el único que vivió en la tierra, caminó en la tierra perfectamente, el hombre ideal, el hombre perfecto, el hombre sin pecado. Él tomó nuestro lugar en la cruz y nosotros vicariamente, nosotros nos identificamos que Él murió por nosotros, ¿eh? Y luego la justicia de Cristo es derramada sobre nosotros simbólicamente, cubre nuestros pecados, ¿no? Él paga las consecuencias, el precio de nuestros pecados, y ahora somos identificados, somos sumergidos, ¿me entiende? Somos plantados en la muerte de Cristo Jesús. Hemos muerto al pecado, en otra palabra, hemos muerto a la naturaleza del pecado. Hemos muerto, ¿ves?, a la naturaleza que nos mantiene nosotros separados de Dios. Y eso es importante, y estuvimos hablando de eso en detalle en la última vez que estuvimos juntos. Y luego llegamos aquí a punto número 2, y fue esto. Y el segundo punto fue el creyente es sumergido, puesto dentro o identificado con Cristo en su resurrección. Voy a repetir. El segundo punto que es este, y es el que yo quiero tratar hoy aquí, que dice, el creyente es sumergido, puesto dentro de o identificado con Cristo en su resurrección. El primer punto es que somos identificados, sumergidos, puestos dentro de Cristo en su muerte. El segundo es en su resurrección. El bautismo de agua es algo simbólico de eso, pinta el cuadro de eso. Somos sepultados con Cristo en su pecado, en su muerte, y somos levantados a la nueva vida en Cristo Jesús. De la misma manera que hemos sido y fuimos sumergidos, puestos dentro o identificado con Cristo en su muerte, es igual que nosotros somos sumergidos, puestos, identificados con Cristo en su resurrección. Tú y yo vamos a resucitar después de la muerte física. Vamos a resucitar juntamente con Cristo porque Cristo conquistó. Él obtuvo la victoria de la muerte eterna, así a nuestro favor. Ahora, y dice aquí en versículo, y permíteme, vamos a regresar a este último versículo, por favor, y mira lo que él dice aquí en versículo 5.
Mira lo que dice aquí en versículo 5, por favor. Y él dice en Romanos capítulo 6, porque si hemos sido unidos a él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Ahora, el mismo cuadro del bautismo es usado nuevamente para hacer que llegue al corazón esta tremenda, gloriosa verdad. Dios cuenta al creyente bautizado como resucitado en Cristo Jesús. Y este es el asunto que le cuesta a mucha gente aceptar o entender, simplemente porque el hombre en su naturaleza le encanta complicar las cosas, ¿no? El hombre tiene estas ideas que yo tengo que hacer algo. Yo tengo que lograr algo. Yo tengo que participar. Yo tengo que poner mi granito. Yo tengo que ser parte de la solución. El problema es que cuando se trata de la salvación eterna, no hay nada que tú puedas hacer. La única cosa que tú haces es: te arrepientas, Señor, me arrepiento de todos mis pecados. Y yo recibo la bondad suya. Reconozco que enviaste a tu Hijo Jesús a morir en la cruz. Tomó mi lugar, el lugar que yo merezco, que yo merecía estar en esa cruz y morir por mis propios pecados, pero Él tomó mi lugar. Y yo acepto que Él es ahora el Señor y el Salvador de mi vida, porque me he arrepentido de mis pecados. Es la única cosa que tú puedes hacer. Y la única cosa que tú le regalas, si lo puedo decir así, la única cosa que tú entregas a Dios son tus pecados. Nada más. ¿Por qué? Porque el hombre no tiene ninguna justicia propia. Ahora, aquí en esta tierra, en esta vida terrenal, donde tú y yo estamos viviendo, nosotros tenemos un lenguaje, un vocabulario, donde nos convencemos que un buen hombre tiene justicia propia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que en los ojos de Dios ningún hombre tiene justicia propia. Ningún hombre. Esa es la realidad en los ojos de Dios. Ahora, en nuestros ojos, sí, nosotros tenemos categoría de hombres, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esas categorías no existen en los ojos de Dios. O sea, cuando yo creo en Dios, yo creo en su Hijo Jesucristo, eso se nombra fe. Y Dios toma la fe del creyente y su bautismo, como se afirma en este pasaje que acabamos de leer aquí en Romanos capítulo 6, versículo 5, y cuenta a la persona como participante de la resurrección de Cristo. Y no hay otra forma más sencilla a decirlo. No, mire lo que pasa. Dios cuenta y considera a la persona resucitada en la resurrección de Cristo. Dios cuenta y considera a la persona plantada en la resurrección de Cristo. Dios cuenta y considera a la persona identificada con la resurrección de Cristo. Dios cuenta y considera a la persona como participante de la resurrección de Cristo. Dios cuenta y considera a la persona en unión con la resurrección de Cristo. Esto es lo que hace Dios. So, yo creo que usted note dos puntos significativos aquí, en vez con este punto que estamos intentando de clavar aquí. Mira, primeramente, Cristo fue resucitado entre los muertos por la gloria del Padre. Tenemos que reconocer eso, que Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre. Esto nos dice cómo ocurrió nuestra gloriosa posición en Cristo. Ocurrió por la gloria y el poder de Dios. Ahora, la gloria en griego es la palabra doxa en griego, porque tú sabes que el Nuevo Testamento fue originalmente escrito en griego, ¿no? Y ahora está traducido en español. Esta palabra doxa o gloria, ¿no?, de Dios son todas las excelencias de Dios. Todo lo que Él es en su autoridad, todo lo que Él es en su poder, todo lo que Él es en su gracia, todo lo que Él es en su amor, todo lo que Él es en su compasión, todo lo que Él es en su misericordia.
Eso todo está encajado en esta cosa que se llama la gloria de Dios. Son todos sus atributos, si lo puedo decir así. Son todos sus atributos, su omnipotencia, todo poder, su omnisciencia, todo conocimiento, su omnipresencia, estar en todo lugar simultáneamente, y su soberanía, ¿no? En este pasaje en particular se refiere primariamente a su glorioso poder. Fue la gloria de su poder lo que resucitó a Jesús de entre los muertos, y es por la gloria de su poder que nos pone y da una posición en Cristo Jesús. Ahora, permíteme a ver si podemos amplificar esta idea un poquito más. Abre sus Biblias en 1 Corintios capítulo 6. Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 6, por favor. Mira lo que dice aquí en 1 Corintios capítulo 6. Y nota lo que él dice aquí en versículo 14. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 14. Note bien. En la versión cristiana lo dice así. Y Dios, que resucitó al Señor, también nos resucitará a nosotros mediante su poder. En la versión católica lo dice así. Dios, por su parte, que resucitó al Señor, también nos resucitará a nosotros mismos con su poder. Es el poder de Dios que nos resucita a nosotros de la muerte física, asegurando que no se convierte en la muerte espiritual, y somos resucitados, nuestras almas somos resucitados, ¿ves? Para que nosotros podamos tener la vida eterna en la presencia del Señor. Ahora, ya el momento cuando tú y yo entramos en el reino del Señor, ¿no? ¿Lo ves? En Él, Dios nos da a nosotros un cuerpo glorificado, Ahora, te puedes imaginar que tú vas a recibir un cuerpo glorificado. Ahora, note bien que yo me levanto en la mañana y este es el chiste en mi casa, ¿no? Me acuesto en la noche en la cama, con dolores, ¿no me entiendes? Y me levanto dolorido en la mañana. Yo te imaginas que un día en el futuro, cuando Dios determine el tiempo que me va a llevar, que este cuerpo viejo, ya frito, deshecho, y nos va a dar un cuerpo nuevo, glorioso, que no tiene necesidad de sed, de hambre, de nada. Un cuerpo glorioso es un cuerpo perfecto, sin dolor. Wow. Quizás eso no es importante para ti, yo entiendo. Pero los que están envejeciendo se dan cuenta, estas son buenas noticias, note bien, ahora. Él dice aquí, en 1 Corintios capítulo 6, versículo 14, y Dios, que resucitó al Señor Jesucristo, también nos resucitará a nosotros mediante su poder. Tú y yo no tenemos ningún poder para poder eso. Ahora, quédese conmigo. Vete al siguiente libro, Segunda de Corintios capítulo 13. Vamos, Segunda de Corintios capítulo 13, por favor. Segunda de Corintios, mira lo que dice aquí en capítulo 13, que es el último capítulo. Y nota lo que él dice en versículo 4. Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 4. En la versión cristiana dice así: porque ciertamente Él fue crucificado, Cristo Jesús, porque ciertamente Él fue crucificado por debilidad, pero vive por el poder de Dios. Así también nosotros somos débiles en Cristo, sin embargo viviremos con Él por el poder de Dios para con nosotros. En la versión católica lo dice así, versículo 4. Es verdad que se dejó crucificar en su débil naturaleza humana,
hablando de Cristo, pero ahora vive por la fuerza de Dios, así también nosotros que compartimos con Él su debilidad, compartiremos con Él su fuerza divina en la hora de enfrentarme con ustedes. Estas son las promesas de Dios. Pero escuche bien, las promesas de Dios no se espera después de la muerte física. Las promesas de Dios se tienen que aceptar. Las promesas de Dios se tienen que apropiar ahora, mientras que tú y yo estamos viviendo. Porque tenemos la capacidad, ¿ves? La capacidad de reconocer, mientras que tú y yo estamos respirando y viviendo, tenemos la capacidad de reconocer la mentira, reconocer la verdad. Tenemos la capacidad de reconocer que somos pecadores. Tenemos la capacidad de reconocer que necesitamos arrepentirnos. Tenemos la capacidad de pedir perdón. Tenemos la capacidad de recibir el perdón. Mientras que estamos viviendo. Ya después que estás muerto es demasiado tarde. Es demasiado tarde. Mira, escuche bien. El muerto no puede hablar. El muerto no se puede arrepentir. El muerto no puede reclamar. El muerto está muerto. Es demasiado tarde. Por esa razón nosotros invertimos el tiempo aquí. El tiempo aquí. ¿Por qué? Porque no es, mira, este es un mandato. Un mandamiento de parte de Dios que Él escoge gente, Dios escoge gente en todas partes del mundo. Dios tiene un testigo en esta tierra. Este mundo terrenal donde tú y yo estamos viviendo, tiene 195 países, escuche bien. Y en esos 195 países, Dios tiene un testigo que Él manda para testificar, hablar, enseñar y predicar su palabra con el propósito singular de rescatar a la gente, ¿ves? Que están en camino al infierno, ¿ves? Y desviar su camino, ¿ves? Para que le predique el evangelio, se arrepienten y pueden entrar en la gloria con el Señor cuando ellos mueren. Este es el mensaje más importante en todo el universo, más importante en todo el mundo, el cual nosotros estamos compartiendo aquí. ¿Y por qué es el único tema que hablamos? Porque es la única cosa más importante del mundo. Tú puedes trabajar como un burro, puedes ser un millonario, billonario, qué sé yo, y morir, ir al infierno. ¿De qué te sirve eso? ¿De qué te sirve? No te sirve. Mire bien. Ahora, la segunda cosa que quiero decir esto, que el propósito de resultarnos, ¿no? El propósito de resultarnos con Cristo es dinámico y significativo. ¿Cuál es el propósito de ser resucitado? ¿Cuál es el propósito de resucitarnos a nosotros? ¿Cuál es el propósito? Porque tenemos que reconocer que es algo dinámico y significativo. Mira, involucra el caminar en una nueva vida que jamás tú y yo habíamos conocido. La palabra caminar, aquí en la Biblia, ¿no? Significa andar, paso a paso, controlar, caminar, ordenar nuestra conducta, andar constante y habitualmente en novedad de vida. Esto es lo que significa caminar. Que ahora mi vida, aquí está mi vida y aquí está la palabra de Dios. Mi vida está alineada conforme a su palabra. Ahora estoy caminando conforme a la voluntad de Dios. A eso somos llamados. Mira, a ver si te lo puedo mostrar. Abre su Biblia en Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Vamos a seguir a la mano derecha. Habíamos dejado en 2 Corintios. El siguiente libro es Gálatas, Efesios, Filipenses y luego Colosenses. Mire bien. En Colosenses capítulo 2, mira lo que dice aquí en versículo 12. Colosenses capítulo 2, versículo 12. Note lo que dice aquí, mira. Él dice en la versión cristiana dice, habiendo sido sepultados con Él en el bautismo. ¿Te recuerdas que estuvimos hablando de eso en Romanos? Él dice, habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, el cual también habéis resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Dios, que le resucitó de entre los muertos. Esto es lo que hace Dios por nosotros.
En la versión católica lo dice así, en versículo 12 dice: han sido sepultados con Cristo en el bautismo y también con Él han resucitado, pues han creído en el poder de Dios que lo ha resucitado entre los muertos. Ahora, ¿con qué propósito? Él nos resucitó de entre los muertos mientras que tú y yo estamos viviendo. Ahora tú y yo tenemos la habilidad y la oportunidad de vivir para la gloria de Dios. ¿Ves? Para representarlo aquí en esta tierra. A compartir este glorioso mensaje de la salvación con los demás en esta tierra. Tú y yo somos llamados a hacer esto, mire bien. Ahora, y Él nos resucitó con propósito, no porque Dios estaba aburrido. Ahora, regrese conmigo al libro de Efesios capítulo 1. Mira lo que dice Efesios. Estamos en Colosenses, vete a la izquierda. Efesios capítulo 1. Mira lo que dice en Efesios capítulo 1. Y vamos al versículo, a ver si puedo ubicar aquí. Efesios capítulo 1. Creo que es versículo 19, permíteme. Efesios capítulo 1, sí, versículo 19 y 20. Mira lo que dice aquí en Efesios capítulo 1, versículo 19 y 20. En la versión cristiana dice: que sepáis ya y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a la diestra en los lugares celestiales. En la versión católica lo dice de esta forma, mire bien, lo dice así, dice, y cuál la excelsa grandeza de su poder para con nosotros los creyentes, manifestada a través de su fuerza poderosa, es la fuerza con que Dios actuó en Cristo al resucitarlo de entre los muertos y sentarlo en su derecha en los cielos. Cada vez que Dios hace algo con su Hijo Jesucristo y lo levantó y lo plantó en su paraíso, tú y yo, la Biblia dice, estamos identificados con Cristo, tú y yo estamos sumergidos en Cristo, tú y yo estamos adentro de Cristo, en nuestra posición es en Cristo. Donde Cristo camina es donde tú y yo caminamos como creyentes. Y Él está donde ahora, en su paraíso. Ahora, espiritualmente tú y yo estamos en el paraíso. Mientras que tú y yo estamos viviendo físicamente, terrenalmente aquí en esta tierra. Cuando tú y yo fallecemos, y eso va a suceder, ¿no? Tú y yo pasamos de esta vida, ¿no? El nuevo cuerpo glorioso que Dios nos manda a nosotros, ¿ves? Se va a unir con el alma espiritual en el cielo. Y esto es algo tremendo de lo que enseña la palabra del Señor. Mira, en Gálatas capítulo 5, mira lo que dice Gálatas capítulo 5. Vamos a abrir nuestras Biblias en Gálatas capítulo 5, vete a la izquierda. Y dice aquí en versículo 16. En Gálatas capítulo 5, versículo 16 dice esto. En la versión cristiana dice: digo pues, andad por el Espíritu, caminar por el Espíritu, y no cumpliréis el deseo de la carne. En la versión católica lo dice: por tanto, les pido, caminen según el Espíritu y no se dejen arrastrar por los apetitos desordenados de la carne. ¿Por qué? Porque tú y yo ya estamos en la presencia de Dios espiritualmente hablando. En Efesios capítulo 4, lo que dice, otra vez vamos a rezar Efesios capítulo 4. Mira lo que dice en versículo 1. La versión cristiana dice: yo pues, Pablo está hablando, yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. No te dice, pues Pablo dice: yo, prisionero del Señor, os ruego. No está rogando a nosotros.
de una manera digna, dice, de la vocación con que habéis sido llamados. Tú y yo debemos caminar como debemos de caminar. En la versión católica lo dice así, en versículo 1, Efesios capítulo 4. Así pues yo, el prisionero por amor del Señor, al Señor, les ruego que, como corresponde a la vocación a la que he sido, a los que han sido llamados, se comporten, ¿ves?, como deben de comportarse. Tú y yo tenemos responsabilidades. ¿Cómo debemos caminar en esta tierra si es que somos creyentes verdaderos? Pero tú sabes, el desafío es que hay muchos que dicen, no, yo estoy bien, me dicen, no, yo estoy bien, yo tengo mi manera de pensar, yo tengo mi propio criterio, mira, yo no estoy robando, yo no estoy cometiendo homicidio, no estoy saltando, no estoy haciendo así, y dice, yo no hago nada. Ese es el problema, que no hace nada. Tú y yo somos llamados a hacer algo con nuestras vidas aquí en la tierra. Y ahora no importa cuánto tiempo nos resta. Algunos nosotros tenemos muchos años enfrente de nosotros para vivir y un montón de nosotros no tenemos mucho tiempo para vivir. Pero no me importa, sea mucho tiempo o poco tiempo. Tú y yo somos llamados a representarlo y trabajar por él en esta tierra. Tenemos responsabilidades. Y yo sé que esa palabra responsabilidad es una palabra vulgar para muchas personas, ¿no? A muchas personas les gustan los derechos, pero no les gustan las responsabilidades. En el libro de Colosenses capítulo 2, por favor, Colosenses capítulo 2, mira lo que dice en Colosenses capítulo 2, versículo 6. En versículo 6 dice así: por tanto, de la manera que recibiste a Cristo, esta es la versión cristiana, dice, por tanto, de la manera que recibiste a Cristo Jesús el Señor, así andad en él. En la versión católica lo dice así: así pues, ya que han aceptado a Cristo Jesús el Señor, vivan como cristianos. Esta es la versión católica, dice, así pues, ya que han aceptado a Cristo Jesús el Señor, vivan como cristianos. ¿Cómo es que debemos de vivir? Debemos de vivir, ¿ves? Gente que están representando a Dios en esta tierra. ¿A quién? A los demás paganos incrédulos. Gente que necesitan este mensaje de la gloria de Dios, ¿ves? El mensaje de la salvación de Dios. No existe ni una sola persona en esta tierra. ¿Te puedes imaginar esto? Este mundo de 195 países tiene 8.2 billones de habitantes. Esto es ridículo. Y cada uno necesita el mensaje de la salvación de Jesucristo. Ahora, la tercera cosa que yo quiero mencionar aquí dentro de esta enseñanza, punto número 3. El creyente es sumergido. El creyente es sumergido, puesto o identificado con la más gloriosa esperanza. ¿Me está escuchando? El creyente es sumergido, puesto en o identificado con la más gloriosa esperanza, que será plantado, sumergido en la semejanza misma de la resurrección de Jesús. ¡Wow! Que será plantado, sumergido en la semejanza misma de la resurrección de Jesús. Esto sencillamente, ¿no?, significa que como Jesús fue resucitado como Jesús fue resucitado a una nueva vida, así también nosotros los creyentes lo seré. Igual. Esta es la gloriosa promesa de Dios. En el libro de Efesios, en capítulo 2, que mira lo que dice. Vamos a rezar a Efesios capítulo 2. Mira lo que dice la palabra. En Efesios capítulo 2, mira lo que dice aquí en versículo 5 y 6. 5 y 6. Mira bien, dice esto. En la versión cristiana dice: aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos,
nos dio vida juntamente con Cristo, por gracias habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. En la versión católica lo dice así, versículos 5 y 6 dice: aunque estábamos muertos por nuestros pecados, nos volvió a la vida junto con Cristo, por pura gracia han sido salvados. Nos resucitó y nos sentó junto a Cristo Jesús en el cielo. Y uno dice, no entiendo. Es un poco, mira, es un poco captarlo, porque tú y yo estamos sentados aquí, no estamos hablando, no estamos aquí tenemos un diálogo y aquí estamos hablando y nos comprendemos. Y digo diálogo porque aquí estoy recibiendo, aquí en la pantalla, las preguntas de nuestra audiencia, están entrando y aquí y lo estoy viendo y estoy respondiendo a la misma vez. Mira, escúcheme, mira, tú y yo necesitamos a reconocer, para aquellos que son creyentes verdaderos, ya vos, ya usted ha sido puesto en lugares celestiales en Cristo Jesús. Espiritualmente hablando, estamos con Él. Estamos con Él. Estamos con Él en lugares celestiales. Lo que nos espera, ¿ves? Lo que estamos esperando es que tú y yo, cuando apartamos de esta tierra físicamente, nuestra alma se une con nuestro espíritu y luego recibimos un nuevo cuerpo para estar con Él. Pero ahorita estamos con Él. Y para mucha gente le cuesta entender cómo fue. Es que tú tienes que entender que no solamente que tú tienes que entender que no solamente somos cuerpos físicos. Este cuerpo viejo que yo tengo, yo estaría feliz cuando yo entro en el reino, que se me va a deshacer este cuerpo viejo que tengo. ¿Por qué? Porque se está deshaciendo. Como le dije, yo me levanto en la mañana con dolores, yo camino durante el día con dolores y me acuesto en la cama en la noche con dolores y duermo con dolores. Y repito este mismo ciclo vicioso. Es parte del paquete de vivir en esta tierra. Yo no me voy a quejar, pero lo que me espera es un nuevo cuerpo glorioso en el reino. Eso, wow. Imagínese eso. Un cuerpo sin ninguna necesidad. Eso será y va a ser glorioso. Mira, en el libro de Colosenses capítulo 3, vamos a Colosenses capítulo 3, mira lo que dice en Colosenses capítulo 3, versículo 1. Colosenses capítulo 3, versículo 1, mira lo que dice, y esto es lo que la Biblia dice, la meta del cristiano, la meta del creyente. En versículo 1, Colosenses capítulo 3 dice: si habéis pues resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba del cielo, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. En la versión católica dice: así pues, ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha del Padre. Tú y yo, una vez más, tenga paciencia, mira. Una vez más, tú y yo, los que somos creyentes verdaderos, aunque tú y yo estamos aquí en esta tierra, pero nuestro espíritu, aquellos que hemos renacido, aquellos que hemos sido regenerados, aquellos que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, aquellos en que hemos recibido la gracia, el perdón y la misericordia de Dios para recibir la salvación eterna, ya espiritualmente ya estamos con Él. Ahora, esta vida aquí en esta tierra tiene que caminar conforme a esa realidad.
Cristo nos habló de una forma muy diferente. Mira, más bien, te lo voy a mostrar. Vete al Evangelio de Juan. Vamos a Juan capítulo 14. El Evangelio de Juan capítulo 14. Vamos a regresar. El Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan capítulo 14. Mira lo que él dice aquí en el Evangelio de Juan capítulo 14. Vamos ahí, te quiero mostrar. Estas son palabras tremendas de parte de Cristo Jesús. Aquí está. En la versión cristiana lo dice así. Jesús se está preparando para apartarse. Lo que nosotros nombramos donde él está preparando para apartarse de sus discípulos. Y él le dijo aquí en Juan capítulo 14, versículos 2 y 3, él dijo: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez, os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. Note bien lo que está diciendo Cristo aquí. Cristo dice: mira, yo voy a partar, voy al cielo y regreso para recogerlos. Es básicamente lo que está diciendo. Y él dice aquí, en la versión católica dice: en la casa de mi Padre hay un lugar para todos. Si no fuera así, ya lo habría dicho. Ahora voy a prepararles este lugar. Una vez que me hayas ido y les haya preparado el lugar, regresaré y los llevaré conmigo, para que puedan estar donde yo voy a estar. Yo. ¿Cómo que puede ser eso? Porque espiritualmente tú y yo estamos ya en los cielos. Ya estamos en nuestro lugar. Ahora Él tiene que recogernos, nuestras almas cuando morimos, y luego este nuevo cuerpo se va a manifestar para estar con Él en el nuevo lugar. Ahora, note la promesa que Cristo le dio a aquellos en la primera Tesalonicenses. Vamos a abrir nuestras Biblias en primera Tesalonicenses capítulo 4. Primera Tesalonicenses capítulo 4. Porque aquí los tesalónicos y tesalónicas, ellos habían recibido una mentira. En la iglesia en Tesalónica, lo que había pasado, unos falsos maestros los asustó a ellos y le dijo que Cristo ya había resucitado, que Cristo había ya regresado y había llevado a sus propios. Y se asustaron ellos, ¿no? Y ahora el apóstol Pablo tiene que aclarar la verdad aquí, y le dice lo siguiente en 1 Tesalonicenses capítulo 4, en versículos 16 y 17. Vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 4. Por favor, vamos a abrir nuestras Biblias aquí en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Y le quiero mostrar algo. En versículos 16 y 17. Ahora, en la versión cristiana dice así: pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos que permanezcamos, seremos arrebatados, juntamente con ellos en las nubes, al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Ahora, Pablo tiene que asegurar a estos creyentes en Tesalónica, y los tesalónicos, ellos habían recibido esta mentira, y él dice: no, dice, esto no ha sucedido, pero va a suceder. Aquí está la promesa. En la versión católica lo dice así, versículo 16-17, dice así: porque cuando se dé la orden, cuando se oiga la voz de arcángel y resuene la trompeta divina, el Señor mismo bajará del cielo, y los que murieron unidos a Cristo resucitarán en primer lugar. Después nosotros, los que aún quedemos vivos, seremos llevados sobre las nubes por los aires junto con ellos al encuentro del Señor.
De este modo estaremos siempre con el Señor. Mire bien, tú y yo tenemos que entender esto. Esto va a pasar, esto va a suceder. Y en un día en el futuro, estamos hablando un día en el futuro. Ahora, nosotros no tenemos la fecha cuando esto va a suceder. Pero todos los creyentes que han vivido en esta tierra por todo el tiempo, desde el principio, y están enterrados, no importa dónde están enterrados, ellos van a resucitar. Cristo viene a recogerlos y llevárselo. Esta es la promesa. Esta es la promesa. La pregunta es, si Cristo regresa hoy, no sabemos cuándo, no sabemos cuándo, pero si Él regresa hoy, esta es mi pregunta, ¿usted tiene la seguridad que va a ser recogido por Cristo y ser llevado al reino? ¿Sí o no? Tú y yo no lo tenemos que pensar mucho. Esta es la pregunta. ¿Usted tiene esa seguridad, sí o no? Mira, según Timoteo capítulo 2. Vamos ahí, según Timoteo capítulo 2. Mira lo que él dice aquí en versículo 11. Es un versículo sencillo. Según Timoteo capítulo 2, versículo 11 dice así: palabra fiel es esta. La versión cristiana dice: palabra fiel es esta, que si morimos con Él, también viviremos con Él. En la versión católica dice así: si con Él, mire, dice, en la versión católica es más precisa. Es doctrina segura. Si con Él morimos, viviremos con Él. Tú y yo vamos a tener que aclarar bien la cosa aquí. Deje el juego religioso, deje el juego mentiroso que nosotros estamos jugando. Tú no tienes ni un pensamiento bíblico que es la suya, que está debajo de su propio mando y su propio criterio. Y yo, mire, esta es la frase que se escucha mucho, mira, por toda parte del mundo. Yo tengo mi propia manera de pensar, yo tengo mi propia manera de creer. Ok. Yo me imagino, si nosotros tenemos 8.2 billones de habitantes aquí en la Tierra, tenemos 8.2 billones de maneras de pensar diferente. Ahora, si eso es cierto, y es, ¿cuál de los 8.2 billones de cada una de esas personas que tienen su propia manera de creencia, su propia manera de pensar, su propio criterio, cuál de ellos tiene la manera correcta de pensar, creencia y criterio para entrar en el reino? Porque no todos pueden tener su propia, no todos pueden estar correctos. Alguien tiene que estar equivocado. ¿Sabe por qué? Porque la persona que habla así, sin darse cuenta, él o ella se ha convertido en su propio árbitro de verdad. Yo conozco la verdad, esta es mi verdad, y no importa la verdad de los demás, pero mi verdad es la única verdad que es verdadera. ¿Ok? ¿Y cuál es la verdad de Dios? Su verdad. Escúcheme bien. Porque mucha gente vive así. Esta es la verdad de Dios y esta es mi verdad. Esta es la verdad de Dios y esta es mi verdad. Y mucha gente, cuando tú hablas con ellos, dicen que ellos creen en esta verdad en cuanto no la leen, no la estudian, no la entienden. Ellos dicen: yo creo que esta es la verdad de Dios, pero esta es mi propia verdad, la cual yo estoy viviendo. Y mueren y van y lo entierran con esta verdad. Y van a estar completamente sorprendidos para descubrir que siempre había estado equivocados, porque nunca se aferraron a la verdad de Dios, se aferraron a su propia verdad.